Ahora Radio, un nuevo tiempo para vivirlo juntos. Suenan los compases, Jesús Molina. Canta la melodía de Mente Sana. Y ha gustado mucho la melodía, me lo han comentado más de una persona. Estaba seguro de ello. Tú sabes que cuando vamos preparando la temporada y vamos probando la sintonía de los programas, cuido mucho las sintonías de todos, pero el espacio de Mente Sana tiene que tener su melodía propia. Un sonido muy característico. Pues acierta porque vas mejorando cada año, cada temporada. Oye, hoy me ha impresionado cuando al principio del programa cogía y, bueno, hablaba, ¿no? Le contaba a toda la audiencia de qué iba a ir el programa de hoy, cuáles eran los contenidos. Y me impresiona mucho una palabra en tu espacio de hoy, porque hoy vamos a hablar de empatía y de ecpatía. Sí, además sale como falta de ortografía, ¿sabes? Es la primera vez que lo escucho esto de la ecpatía, Jesús. La verdad que me ha llegado por causalidad. Como todo. Porque es el antónimo de empatía. Lo que pasa es que es muy poco conocido. Esto lo han trabajado más que nada en psicología, ¿no? Entonces no sale en el diccionario. Me recuerda a la palabra consciente y consciente, ¿no? Sí. Meter esa S ahí. Que varía la palabra. Significaba un cambio bastante en lo que era la definición de la palabra. Pues empatía es todo lo contrario, empatía. Ajá. Así que hay gente que tiene empatía, sí, que es empático, que se pone en el lugar de las otras personas, y hay gente que no hay manera, bueno, ¿no? Llega a ser hasta, que le da igual. Hasta un trastorno psicológico, ¿no? Podemos decir que Putin tiene ecpatía. Bueno, depende. Depende. Bueno, pues vamos a entrar en materia. Como mejor, hablado venga, antes sí. con mi compañera que presenta sus libros y tan maravilloso, que hoy he hablado también de Mario Benedetti, que me encanta. Y en La Puerta hemos hablado de esto. Mira, que es una persona muy culta y no había escuchado tampoco. Sinceramente, yo tampoco la había escuchado. Tengo que decir que para mí es una palabra nueva, y por eso, porque estaba buscando un título para el programa y digo, ostras, esta palabra va a sonar rara. Claro. Y efectivamente, ¿no? Bueno, ya como hemos hablado antes, pues el concepto psicológico de empatía se ha hecho famoso, está de moda. Sí. Todo el mundo habla de la empatía. Está de moda, pero se utiliza poco, ¿eh? Sí, eso es lo malo. Lo oímos mucho, lo leemos en cualquier sitio, empatía, y que tener empatía. Y sabemos lo que es y todo, pero... Sin embargo, no la utilizamos. Poco utilizamos. Vivimos en un mundo que, bueno, pues vamos a hablar de eso, de la empatía, ¿no? Y bueno, ¿cuál es la diferencia entre empatía y empatía? Pues ya prácticamente lo he explicado, ¿no? La capacidad de ser empático es considerada como una habilidad básica en las relaciones humanas. Lo contrario de la palabra empatía es la empatía. Si buscamos el antónimo de empatía, es la empatía. La empatía se define como un proceso mental, voluntario o involuntario, de exclusión de sentimientos, actitudes, pensamientos y motivaciones inducidas por otro, ¿no? Hacia otra persona, mejor dicho. Bueno, pues ya tenemos más claro lo que es la empatía, ¿no? Sí, todos los días se aprende algo nuevo, totalmente. ¿sabes? Bueno, pero la mayoría de veces que se usa la palabra empatía también, y en realidad se está refiriendo al concepto de simpatía, confunden la palabra empatía con simpatía, y hay una gran confusión entre estas dos palabras. Por ello vamos a ver la diferencia entre empatía y simpatía. Después entraremos en la empatía, lo que es la empatía en sí, y las personas que no son empáticas, serían las empatías. Las empáticas. ¿Vale? De acuerdo, pues más o menos lo que vamos a hablar, ¿no? ¿Vale? Bueno, si salimos a preguntar a la calle la empatía, pues escuchamos como la gente suele utilizarla cuando habla habitualmente y repite. Sería algo como ponernos en el lugar de otra persona para sentir por lo que ella está pasando, ¿no? ¿Y en qué se diferencia simpatía y empatía? Pues aclararlo, vamos a definir los dos conceptos. Empezamos con empatía. Empatía, su definición es identificación mental y afectiva de un sujeto con el estado de ánimo de otro. Esto implica que se identifican y reconocen las emociones del otro, se escucha activamente y se comprende al otro, aunque no esté de acuerdo, genera una conexión entre las personas. Normalmente no tienes por qué darle soluciones o consejos, empatizas con esa persona, pero no necesariamente le tienes que dar soluciones o consejos, a no ser que sea psicólogo, ¿no? Y claro. No busca el lado positivo de los problemas, no se juzga al otro, eso es empatizar, no juzgar a la otra persona. Y ahora vamos a ver la definición de simpatía, pues una inclinación afectiva entre personas, generalmente espontánea y mutua, que además
te cae una simpática a una persona sin saber por qué, la mayoría de las veces. Y esto implica que se intenta dar una respuesta racional a la emoción del otro. No se identifican ni reconocen las emociones, solo se siente de forma vaga, ¿no? De forma abstracta. Intenta dar solución o consejo. Esto sí, los simpáticos intentan dar, pues, no sé si porque hay más simpáticos, no sé, tienden a dar soluciones o consejos. Busca dar el lado positivo de los problemas, le quita importancia. Algunas veces sí se emite en juicio. Entra en el juego la compasión y la amabilidad. Y en otras palabras, la simpatía es cuando sientes lo que le ocurre a la otra persona, pero no necesariamente lo comprende. Por ejemplo, un acto simpático ocurre, un acto simpático, precisamente, además sabemos que hay un nervio simpático y todo esto, que no vamos a entrar en detalles más profundos, pero la simpatía también se puede pegar a la tristeza, no solamente la alegría de la otra persona, ¿no? Uh-huh. Y en cambio la empatía es cuando comprendes lo que ocurre a la otra persona, no necesariamente tienes que sentir lo mismo que ella. Por ejemplo, un acto empático, el psicólogo tiene que ser empático con las personas de todas maneras, ¿no? El psicólogo comprenderá las emociones del paciente y eso no quiere decir que las comprenda, pero que no esté de acuerdo con ellas, ¿no? Bueno, recopilando de nuevo, ¿qué es la empatía? La empatía es la capacidad de comprender la vida emocional de la otra persona casi en toda su complejidad. Y esto no supone necesariamente compartir las mismas opiniones y argumentos que justifiquen el estado de reacción que expresa la otra persona, ¿no? Bueno, pues lo cierto es que la mayoría de estos procesos de la empatía nos vienen de fábrica. Es decir, venimos al mundo con un cerebro social orientado a la conexión emocional. Si no hubiera sido así, el mundo se hubiera extinguido hace mucho tiempo. Claro. Desde la prehistoria nos ayudábamos, empatizábamos con las personas, nos ayudamos, y esto es clave de la evidencia de la... Bueno, no me sale la palabra. Bueno, sin embargo, abunda quienes hacen un mal uso de estos dones que vienen orquestados por las neuronas del espejo también, y esto lo focalizan en interés propio y ejercen... Espérate, párate un momento. ¿Las neuronas del espejo qué son? Lo que aprendemos viendo a los demás. Vale. Que ya hablamos una vez del efecto espejo. Uh-huh. El efecto espejo no es lo que dicen siempre, que dice que lo que no te gusta de otro es que lo tienes tú. Eso es una de las leyes. Hay 4 leyes del espejo. Pero siempre aprendemos del espejo, porque podemos ver en la otra persona lo que no nos gusta y aprendamos nosotros de eso para no caer en ese error. Hay mucho más. Ya hablaremos otro día de la ley del espejo, si quieres. Vale. Bueno, pues estas personas carentes de empatía, desinteresados por los demás, seguramente has conocido personas a las que le cuesta ponerse en el lugar de otro. Seguramente has tenido que lidiar alguna vez con personas faltas de empatía, muchas veces. Hay personas que son luz en nuestro camino y otras que se convierten en oscuridad, como hemos puesto en el texto de introducción anunciando el programa, ¿no? Porque eso los que son oscuridad en nuestro camino, pues además nos entorpecen nuestro andar por la vida, ¿no? Del mismo modo existen personas que harían por nosotros hasta lo imaginable y otras que no moverían un dedo por nuestro bienestar. Lo cierto es que cada uno de nosotros se relaciona de diferente manera y en cada contexto. Por consecuencia, hay relaciones que enriquecen nuestro camino y otras que no tanto. Y a veces, muy poquito. Estas últimas pueden darse como personas carentes de empatía, que sería la empatía, ¿no? ¿Alguna vez has notado que hay personas que no comprenden que cometan errores? ¿Te has relacionado con personas que no tienen en cuenta tus pensamientos y sentimientos? Se trata de personas que no cuentan con empatía, personas a las que no le interesa ponerse en el lugar de otro. Recordemos esto de la empatía es comprender la visión de la realidad del otro y percibir conscientemente sus sentimientos, ¿no? Bueno, pues cosas que no hacen las personas poco empáticas. Bueno, pues las personas poco empáticas que son desinteresadas, las personas desinteresadas en los demás no podrían llegar a tener ciertas actitudes porque no cuentan con la capacidad o el interés de comprender y percibir los sentimientos del otro.
Y hay casos de personas desinteresadas que, por supuesto, carecen de empatía, por lo que a continuación vamos a mostrar algunos de los casos que ocurren, ¿no? Lo que no hacen los empáticos, ¿eh? Un empático no se preocupa por ti, no te presta atención, o porque están centrados en sí, o porque no le importa lo que te sucede. Un empático no se sensibiliza, un empático, ¿no? Un antipático. No sé, pues yo pensaba que era el antónimo, ¿sabes? Antipático, empático, pero antipático es lo contrario a simpático, no a empático. Bueno, otra de las cosas que ellos no confían, ellos o ellas, ¿no? Al no percibir lo que pensamos y sentimos, los carentes de empatía no se sienten seguros de esperar algo de nosotros, claro. Dice que es ladrón, que todo el mundo se cree de su condición. Como ellos no confían en nadie, ellos no confían en nadie, ¿no? No creen en los sentimientos de los demás. Las personas desinteresadas en los demás dudan de nuestras emociones. Por ello se muestran fríos ante las mismas. No tienen compasión, no sienten un impulso por aliviar el dolor o el sufrimiento de otros seres. Y si tienes en mente estas características, podrá ser más fácil ver tu entorno, quienes no son empáticos. Ten en cuenta que para todo tipo de relaciones hay matices. Hay personas que cuentan con poca capacidad de empatía o demasiada. Otros carentes de empatía, egoístas. Y las personas carentes de empatía no se ponen en los zapatos del otro. Bueno, yo diría que aparte de ponerse en los zapatos, habría que caminar el camino que tú has recorrido con esos zapatos para conocerte mejor, ¿no? Por lo cual desatienden los sentimientos y pensamientos de los demás. Una de las características más sobresalientes en los desinteresados en los demás es su egoísmo. Así los carentes de empatía pueden ser muy egoístas, pues piensan que el bienestar propio, en su bienestar, egoísta porque nada más que piensan en su bienestar y dejan a un lado las necesidades de los demás. Entonces aprovechan la situación para salir siempre beneficiados. De este modo siempre sacan provecho nuestro. Esto lo vivimos también en la consulta. Cuando viene alguien, piensa nada más que en esa persona, no piensa en que tú tienes más tiempo, menos tiempo, que te tienes que dedicar a más personas, ¿no? Bueno, esto es parte de mi trabajo, ¿sabes? Otras características de las personas carentes de empatía. La falta, el que confunde la sinceridad con el acto de decir todo lo que pasa por sus cabezas. Son poco sinceros. Y crueles. Sí, también. Si nos ponemos a pensar... ¿Podrían ser vampiros energéticos que hablábamos la semana pasada de ellos? Me la has quitado de la boca ahora mismo. Es que coinciden mucho con los vampiros energéticos, con los vampiros emocionales. Además eso, tú has dicho que son crueles, pueden causar mucho sufrimiento y son indiferentes a ellos, ni se dan cuenta siquiera. Bueno, sí es verdad que existe... Cuando tú hablas con alguno que es así y le explicas que bueno, que lo que ha dicho no está bien porque te ha molestado, porque te ha hecho daño, porque no te da no sé qué, te dicen, bueno, pero que no es para tanto. Sí, para ellos no es mucho. Mira, hay trastornos que a los carentes de empatía. Todos podemos ser carentes de empatía alguna vez, a lo mejor no empatizamos con una persona, eso no quiere decir que no seamos empáticos, ¿no? Y sin embargo hay personas que llevan esto como bandera, ¿no? Es empático con todo el mundo. Bueno, pues algunos trastornos psicológicos están estrechamente relacionados con la falta de empatía. Mira, uno es que hablamos en los vampiros emocionales, que es el trastorno narcisista de la personalidad. Las personas que son egocéntricas, que presentan una preocupación extrema por ellos y dejan a un lado a los demás. Les da igual lo que le pasa a los demás. La falta de empatía en este trastorno de personalidad tiene que ver con el que no ven más allá de ellos mismos. Después está el psicópata, la psicopatía, que consiste en que las personas no pueden adaptarse a las normas sociales, les cuesta conectar con los demás, por lo que se entiende que son carentes de empatía. Ya son palabras mayores, la simpatía. Y una cosa que está muy de moda también ahora, que se define con las siglas TLP, son los trastornos límite de personalidad. Curioso porque el trastorno límite de personalidad, ya esto salimos un poquito del guión, se da más en las mujeres que en los hombres. Sí, porque hay muchos tipos de trastornos límite de personalidad, pero
el por qué las estadísticas están ahí. No me gustan las estadísticas, pero los estudios que se han hecho lo dicen así, ¿no? Bueno, pues el trastorno límite de personalidad, el TLP, suele tener inestabilidad emocional, por lo que le cuesta mantener relaciones estables, posee mayor dificultad para entender y predecir cómo se sienten los otros, y ahora bien, cuando haces un esfuerzo por explicar lo que tú le comentabas antes a estas personas, la razón por las que te duelen sus reacciones, suelen no comprenderlo, e incluso hacerte sentir culpable a ti. Es decir, hombre, no es para tanto, ¿no? Como tú has dicho antes, dándole la vuelta al asunto e insistiendo que eres tú quien se está portando mal. También, sí. Como ves, muy parecido a lo que hablamos la semana pasada de los vampiros emocionales. Bueno, pues ten cuidado, porque la falta de empatía puede llegar a causar mucho dolor en quienes sí la tienen, ¿sabes? Y bueno, a tipo de consejo, cómo enfrentar a los carentes de empatía, ¿no? Algunas personas carentes de empatía no solo les cuesta comprendernos, sino que nos manipulan para obtener lo que desean. Y vamos a dar algunas ideas para hacer frente a este tipo de personas. Bueno, lo primero, poner límites. Tú decides hasta qué punto puedes llegar las personas contigo. No las dejes pasar de ahí. Elige bien a tus amigos. Ay, yo procuro elegirlo, pero algunas veces y después te lleva a desilusiones con algunos amigos. Bueno, si te sientes que no van más allá de sus necesidades, no lo elijas, te causará malestar. Aplica la asertividad, una palabra que va muy relacionada con la empatía, pero la asertividad es una habilidad social que poseen ciertos individuos de comunicar y defender sus propios derechos e ideas de manera adecuada y respetando a los demás. Eso es realmente la asertividad. Comunica lo que quiere decir de la mejor manera y así quedará claro lo que siente, sin meterte con nadie, sin desajustarte de nadie, pero bueno, de este modo no confundirás a un carente de empatía con la dificultad de transmitir adecuadamente lo que quiere decir. Aléjate si no sientes una conexión emocional. Yo me dejo llevar mucho por las emociones. Esta mañana estaba hablando con una chica y dice: ay, yo cuando entro en un sitio y veo que mi emoción no me vibra y no voy a ese sitio, ¿no? Bueno, si no percibes que fluye una conexión de tus pensamientos, sentimientos con los del otro, aléjate. Puedes estar ante un carente de empatía o un vampiro emocional, ¿no? Con el tiempo te vas dando cuenta de estas cosas, ¿sabes? Ahora bien, los extremos no nos llevan a ninguna parte, porque a veces nos podemos equivocar y ver solo nuestro interés, ¿no? De que esa persona pues puede ser una buena persona, pero hacemos como nos imaginamos y después nos equivocamos. Entonces, tanto para lo bueno como para lo malo. Gente que tú crees que es muy buena persona y cuando la conoces dices tú, madre mía, es un vampiro. Bueno, entonces este tipo de personas que no se ponen en nuestra piel, además van más allá de su mundo y así y curiosamente se mantienen en su zona de confort. La zona de confort no es solamente vivir, es que viven a gusto en esa zona de confort, ¿no? También hay algo innegable: quienes gravitan en la órbita del desinterés personal, el materialismo e incluso el narcisismo, terminan tarde o temprano atrapados en la esfera de la soledad. Porque lo malo de estas personas, aunque les duela, es que al final terminan solos, le va haciendo la gente un boicot, ¿no? Lo dejan apartado, que es normal, lo boicotean. Sí. Y bueno, únicamente los que están habilitados en el conocimiento del respeto realizan y alcanzan una vida más satisfactoria, ¿no? Mira, hay una frase de Marco Aurelio. Fíjate tú que Marco Aurelio escribió un librito que tiene muchísimos detalles. Una frase que dice: siempre que esté a punto de encontrar una falta en alguien, hágase la siguiente pregunta: ¿qué falta mía se parece más a la que estoy a punto de criticar? Esto, fíjate, que se escribió antes de Cristo. Y se da la ley del espejo. Y yo tengo una ley que para mí es la ley de oro. No la he inventado yo. A ver. Pero sí la aplico. Trata a los demás como te gustaría ser tratado. Y yo creo que si pusiéramos en práctica todos los días esto de tratar a los demás como nos gustaría ser tratados, la vida cambiaría mucho, ¿no? Hombre, claro, ya ves. Y la otra sería lo que dice siempre, lo decía Jesús, al prójimo lo que te gustaría que te hicieran a ti. Y bueno, pues más o menos hay alguna preguntita. No, es que me resulta muy curioso el tema de la empatía.
por esto mismo que te decía, ¿no? Porque no se conocía, o yo no conocía al menos la definición, y me ha llamado muchísimo la atención. Me ha resultado muy curioso. Llega a ser un trastorno patológico, en algunos casos. Claro. De hecho, es un trastorno patológico. Pues si nos paramos a pensar en que estamos en un planeta en el que se supone que la empatía se nos despertó por culpa de un bichito llamado COVID-19 y nos preocupábamos por la gente de nuestros alrededores. Yo creo que siempre ha existido la empatía, ¿eh? Sí, pero ahí se nos acentuó más, empatizábamos más con las personas. Pero deberíamos de haber ido a un mundo nuevo mucho mejor, pero se nos apagó la empatía. El bichito, después del bichito han salido muchos trastornos por los confinamientos. Tú sabes que las consultas de los psicólogos están más llenas ahora. Hombre, claro. Debido a esto. Pero la empatía siempre ha existido, porque siempre ha habido gente si no te digo que no ayudaba existiera. a unos a otros. Te digo que tuvimos un gran pico de empatía, sí, en la que nos preocupábamos por el planeta entero, por el resto de las personas, por saber. Y por la gente que trabajaba en los hospitales. Y nos poníamos en su lugar y hablábamos y... Así es. Y se ha perdido un poco. Y no debemos de perder, porque yo creo que es uno de los mejores sentimientos o no sé cómo llamarlo o definirlo, es una de las mejores sensaciones que puedas tener, en el que te pongas en la piel de otra persona, llegues a empatizar con esa persona y a través de esa mirada de ponerte en su lugar, aunque no estés de acuerdo con lo que dice esta persona, pero empatizas con esa persona, pero entiendes mejor el mundo que te rodea. En su lugar, por supuesto. Y yo creo que por no eso, lo debemos de perder. La frase clave sería: trata a los demás como te gusta ser tratado a ti. O sea, Jesús Molina, hasta la próxima semana, un abrazo y muchas gracias. Hasta pronto. Hasta el lunes, adiós. Hasta el lunes.